Pero claro, boludo, esta es la herencia que nos dejaron. No, pero ¿qué te pensabas? Estuvieron 15 años sin que nadie los controlara. Se robaron todo, loco. Se robaron todo. Hijo, ¿vos lo entendés? Hasta los cupos de las termas se robaron. No queda nada. ¡No queda nada! Por primera vez, por ejemplo, en el corredor termal, desde que tomamos la decisión de habilitar los parques termales, hubo saturación del aforo permitido en la utilización de las piscinas, lo que significa que hubo una alta concurrencia a los parques termales y fundamentalmente con turistas venidos de fuera de los departamentos de Salto y Paysandú. Hola, ¿cómo están? Soy Leandro Ureta, hablando de lo que está pasando, hablando de la herencia maldita, de la grieta, esas frases que siempre escuchamos en Argentina y que hoy son moneda corriente en Uruguay. Algo que no es raro, porque los intercambios culturales en nuestro Río de la Plata existen de toda la vida. Mira, el asado posta a posta es el argentino. Y el mate es uruguayo. Nosotros tuvimos a Maradona. 15 Copa América, viejo. Acá nació el Papa. Y acá nació Gardel. Epa, que Gardel es argentino. Nacionalizado, sí, pero nació en Tacuarembó. Pero es argentino, es uruguayo, argentino, uruguayo. Perdón, pero los messieurs están equivocados. Gardel nació en Francia, en Toulouse. Pero anda a cagar, francés de mierda. La puta que te parió. Está comprobado que en muchas cosas somos rivales y en otras somos hermanos, como Messi y Suárez, o como Macri y Lacalle. Y de la misma forma, nuestros pueblos han sido víctimas de la manipulación política y mediática para que ciertas cúpulas de poder se sostengan en el tiempo. Algo así como que todos los gobiernos, en mayor o menor medida, se cagan a pedos entre sí para disimular cualquier macana que se puedan estar mandando ellos. Por ejemplo, esta semana Mujica criticó al actual gobierno diciendo que hasta Bolsonaro había volcado más recursos para enfrentar a la pandemia que Uruguay. Un análisis basado en el informe de la CEPAL que coloca a nuestro país en los últimos lugares de la lista en cuanto a la cantidad de dinero volcado para enfrentar la emergencia sanitaria con respecto a un montón de otros países. Un discurso patada del Pepe Mujica que nuestro actual presidente, tan jovial como temperamental, no podía dejar pasar. La verdad que cada vez que leo al expresidente me da mucha ganas de contestar, porque obviamente la gran mayoría de veces no estoy de acuerdo. Pero no tengo tiempo. Se equivoca la CEPAL en el informe. Está mal analizado, mal estudiado. Es más, tanto se equivoca que le pedimos al canciller que le escriba una misiva para que revean lo que dijeron. Se equivoca. Un discurso osado de nuestro presidente, que así como si nada desacredita un organismo serio y de jerarquía. La CEPAL es una comisión internacional que responde a las Naciones Unidas y tiene su sede en Santiago de Chile. Se fundó en 1945 para contribuir al desarrollo económico de toda América Latina y no tiene preferencias ideológicas a la hora de presentar sus informes. O sea, ponerse a cuestionar los números de la CEPAL podría habernos dejado como unos boludos. Y aún así el canciller Bustillo, el que vino en lugar de Talvi, habló con la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL para ver si se podían o cambiar los números o cambiar el enfoque del informe. La aplicación era muy sencilla, el propio cuerpo así lo mencionaba, que era en función de la situación real en la que se encontraba el Uruguay. Un país que ha dado muestra de tener unos excelentes registros sociales y en esa medida la situación de la que partía Uruguay para hacer frente a la pandemia era muy distinta a la que partían otros países de América. Lo que es la situación de Uruguay, que definitivamente por imperio de lo que han sido todos los gobiernos que nos han precedido y este mismo en la sugestión de la pandemia tiene guarismos fantásticos, ¿no? A mí me parece que Bustillo está caminando por la cuerda floja y no por cuestionar a la CEPAL, sino por haberle tirado tantas flores al gobierno pasado. Porque dijo que Uruguay tenía excelentes registros sociales, que partíamos de una situación mejor que muchísimos otros países y que gracias a los gobiernos anteriores teníamos guarismos fantásticos. O sea, por mucho menos de eso, Talvi terminó en la casa tomando mate y mirando Got Talent. La novela termina con la secretaria ejecutiva de la CEPAL respondiendo a la controversia. Y en ese sentido sí, efectivamente hemos reeditado el informe, pero no las cifras son lo que son, pero aquí lo que habría que decir, más allá de las cifras, el que Uruguay aparezca invirtiendo menos tampoco es una mala noticia. O sea, lo que hay que calibrar aquí es cuáles son los desafíos que enfrenta cada país. Yo diría poner estas cifras en el contexto histórico, institucional, ¿verdad?, de Uruguay. Así es de que yo, por supuesto, quiero decirle al gobierno, al presidente,
Nuestras cifras, nosotros las basamos en cifras oficiales. No vamos a hacer esa corrección de cifras. Lo que sí tenemos es una interpretación, ¿verdad?, que es mucho más amplia de lo que a veces el dato duro te puede reflejar. O sea, prácticamente lo que dice la CEPAL es que los números son números y los números no cambian, pero que la interpretación de esos números depende de quien los analice, dejando a los simples mortales como nosotros en el horno. Porque tenemos que escuchar a los políticos con mayor o menor ayuda de los medios, gritándose los unos a los otros, tratando de que veamos las cosas como ellos quieren que las veamos. O sea, por un lado, la actual oposición va a criticar al gobierno por gastar poco y va a resaltar las fortalezas institucionales que dejó en los últimos 15 años, rompiendo con el discurso de la herencia maldita. Mientras que el gobierno de coalición va a sustentar los excelentes guarismos que tenemos hoy en base a su ejemplar gestión durante la crisis pandémica y a una estructura institucional firme que data de tiempos inmemorables gracias a los gobiernos fundacionales. En conclusión, lo que es seguro es que Uruguay no estaba tan mal como nos decían, aunque hoy tengamos a miles de personas comiendo en ollas populares. O sea, todo depende del cristal con el que se mire, porque es verdad que somos los que gastamos menos, pero también es verdad que no estábamos tan mal. Y lo que es seguro es que lo que gastamos por ahora no es suficiente. Y el discurso revanchista de un lado y del otro creo que se lo podrían guardar en el bolsillo por un tiempo para trabajar todos juntos y tratar de sacar el país adelante, ¿no? Y bueno, antes de seguir con el informe de hoy, quiero mandarle un saludo a Vasco Camisas y a Cerveza Volcánica, que me acompañan desde siempre, y recordarte que vos también me puedes acompañar. Así que si todavía no lo hiciste, mandame un WhatsApp al 094-633-680 para enterarte cómo puedes aportar a que este proyecto de humor siga creciendo, se mantenga en el tiempo y yo me pueda pegar un viajecito a las termas. ¿O qué? ¿Acaso los artistas no tenemos derecho a cagarnos en el distanciamiento social y todas esas cosas? ¡Sumate! Discurso va, discurso viene. Mi análisis es que tenemos que tener cuidado con esas cosas que nos repiten 500 veces intentando que por cansancio las demos por verdaderas. Como por ejemplo cuando hablamos de los estragos de la dictadura, torturas, secuestros, asesinatos, desapariciones. Nunca puedes arrancar a hablar del tema sin que alguien te corte a los gritos. Bien, no se olviden que la dictadura acá fue culpa de los tupamaros, porque fueron los tupamaros que se pusieron a jugar a los revolucionarios cuando todavía estábamos en democracia, y fueron ellos los que encendieron la mecha para todo lo que vino después. O sea, todo bien, pero esa teoría deja dudas, porque... Ojo, yo no tengo los elementos ni para culpar a los tupamaros ni para defenderlos. Yo no soy historiador, soy un ciudadano común y corriente como ustedes que recibió información cruzada toda su vida. Por eso soy como Suiza, neutral. Pero todos tenemos algo en común que es Google, donde con solo 30 segundos podés entrar a Wikipedia y enterarte que en Argentina, prácticamente al mismo tiempo que en Uruguay, también había dictadura, aunque no tenían tupamaros. Igual que pasó en Chile, en Bolivia, en Paraguay, Brasil, Perú, Venezuela, Colombia, Ecuador, y la lista sigue y sigue y sigue. O sea, todas fueron dictaduras casi contemporáneas, todas fueron dictaduras militares, todas utilizaron los mismos sistemas de represión y además todas tenían en común que en ninguna había tupamaros involucrados, excepto en Uruguay, claro. Por eso el relato de que la dictadura en nuestro país fue a causa de los movimientos subversivos, yo me lo paso por los huevos. Podrán haber miradas diferentes, eso sí, y es respetable, pero creo que todos tendríamos que ponernos de acuerdo en decir basta, no me repitas más esa historia porque sé que no es real. Háblame de las coyunturas regionales de la época, háblame de las crisis económicas, háblame de la participación confesa de los Estados Unidos, pero no me sigas vendiendo un discurso que lo único que hace es fomentar la grieta social, ¿querés? Por eso, para cerrar el informe de hoy, quiero invitarte a dudar. Cuando veas una gráfica que no entendés, cuando escuchás hablar a un político, cuando ves las noticias, dudá. Antes de dar por cierto algo que vistes en las redes sociales, antes de opinar sobre un tema importante, antes de compartir este video, dudá. Porque de la duda nace la curiosidad y de la curiosidad nacen las ganas por investigar. Y solamente investigando es que podemos acercarnos un poquito a la verdad. Por eso dudá y no confíes en quienes nos gobiernan. Cuestionalos, interpelalos. Porque ellos no están ahí para que nosotros confiemos, están ahí para representarnos. Y bueno, hasta acá el informe de hoy. Si te gustó, suscríbete en mi canal de YouTube. Seguime en Facebook, Twitter, Instagram y también en WhatsApp para recibir este mismo videito directamente en tu celular. Espero que hayan pasado bien y que se hayan divertido. Nos vemos la semana que viene hablando un poquito más sobre lo que está pasando.